Cuando se trata de definir nuestra identidad, muchas veces más que precisar lo que realmente somos, elegimos diferenciarnos de lo que no somos, de lo que no queremos ser o de lo que sí somos, pero que preferimos que no se sepa. No soy villero, no soy grasa, no soy homosexual, no soy gordo, no soy viejo, no soy feo, no soy judío. Si elegimos esta manera de identificarnos es porque sabemos que si no somos villeros, ni grasas, ni judíos, podemos sentirnos más seguros en una sociedad que no reconoce los mismos derechos a todas las personas. La desvalorización de los otros se replica una y otra vez con distintos niveles de gravedad, hasta que casi sin darnos cuenta, la discriminación puede volverse sinónimo de eliminar al que es distinto, al que es diferente, a ese otro que no soy yo. Hacia fines del siglo XIX, cuando comienza a consolidarse el diseño de nuestro país, queda también configurada la distribución espacial de la población. Las grandes ciudades son para la oligarquía ganadera y agraria, sus comerciantes, sus sirvientes, las actividades manufactureras vinculadas a sus necesidades, su diversión, su bienestar. A los otros, los indios, los gauchos, los mestizos, les corresponde el espacio rural. Y si bien el deseo es que las ciudades sean habitadas por europeos de buenas costumbres, anglosajones o arios, tal como soñaban Alberti y Sarmiento, son otros los inmigrantes que llegan. De los barcos bajan italianos, españoles, judíos, polacos, todos huyendo de la miseria o de la persecución política. Muchos con la esperanza de hacerse la América y volver al terruño. Lo que hoy estamos discutiendo en este mundo globalizado es una globalización de las muchas que el capitalismo tuvo desde el Renacimiento hasta ahora. Ha habido muchos procesos de globalización.
En estos procesos de globalización lo que más aparece, lo más fuerte que aparece, es la migración de enormes sectores de población por distintos motivos. Primero, por lo que es la dinámica del mercado de trabajo. Salen a buscar trabajo allí donde no hay trabajo. Segundo, por lo que es el fenómeno de la guerra. Enormes masas de población abandonan sus lugares por la guerra. Tercero, por lo que significó en los últimos 2 o 3 siglos las políticas de discriminación y de exterminio racial o religioso, que obligó a enormes masas de población también a desplazarse. O sea, procesos económicos, políticos, ideológicos, culturales, llevaron a que en los últimos siglos, en realidad, los grandes desplazamientos de población han producido efectos en las sociedades contemporáneas para decirnos qué encontramos en cada territorio. En realidad, hoy en todos los lugares del mundo, en casi todos los lugares del mundo, lo que encontramos es una mezcla bastante compleja de tradiciones, historias, valores, saberes y lenguas. El desafío es cómo integrarlos. Los inmigrantes se arraigan en las ciudades. Trabajan en la industria manufacturera incipiente y en servicios. Y si bien algunos de ellos con mucho esfuerzo construyen su propia casa, la mayoría se instala en los conventillos. Esas enormes casas de los barrios de San Telmo, San Cristóbal y Valvanera, pertenecientes a los sectores adinerados, quienes durante la epidemia de fiebre amarilla las abandonan y luego las alquilan por piezas. Decime, una persona que fue gente y se volvió a chusma, ¿puede volver a ser gente? ¡Oh! Está en el alma, vieja. No, porque yo conozco mucha chusma que se volvió gente. Por fuera, pero por dentro lo otro queda por dentro. Reiteramos, el tren procedente de la ciudad de Bolívar arribará por el andén número 5. Antes del 45, el principal objeto de discriminación es la chusma. La chusma es una categoría acuñada por la élite que detenta el poder para referirse a quienes tienen el atrevimiento de arrebatárselo votando al radicalismo en 1916. Chusma es una palabra pampa. En la tribu, la chusma estaba integrada por los no combatientes, es decir, las mujeres, los niños y los enfermos. Ante los soldados blancos, la chusma hablaba en voz baja. Así se asocia despectivamente chusma con chisme. Aunque se define como chusma radical, pertenecen a esta categoría todas las personas que no tienen el abolengo que da un buen origen. Si se nace chusma, no se puede abandonar ese destino fatal. Pero la chusma no es invasora. Forma parte del escenario urbano viviendo dentro de sus límites, en los conventillos o en los arrabales. El problema comienza cuando irrumpen los que no están incorporados a este paisaje. Los protagonistas del 17 de octubre de 1945
con su sola presencia agreden a la oligarquía y a los habitantes que se sienten dueños de la ciudad, quienes reaccionan contra esta invasión con dos armas muy poderosas, el estigma y la discriminación. La clase obrera que viene a la ciudad se forma con hombres y mujeres del interior del país que vienen para ingresar en las fábricas. El hotel, el inquilinato, el conventillo, la villa, el barrio obrero, los complejos habitacionales construidos por el Estado, establecen un conjunto de opciones para el hábitat popular en el Buenos Aires de este siglo. Todos estos lugares se relacionan con distintos modelos de desarrollo urbano, con distintas situaciones sociales y coyunturas políticas, pero también inciden en la formación diferenciada de los sectores populares. El conventillo representa al inmigrante pobre y europeo de comienzos del siglo y nos lleva a pensar en el Buenos Aires de los años 20. La villa recibe al inmigrante obrero del interior del país y de países limítrofes a partir de los años 40 y al paupérrimo habitante de la gran ciudad en los 90. Desde la década del 80, en el Gran Buenos Aires aparecen los asentamientos como una modalidad del hábitat popular. Por la precariedad de las viviendas se parecen a las villas, pero por su configuración espacial al barrio obrero o al loteo popular. Si bien la villa, el loteo y el asentamiento son barrios pobres, no se los explica por los distintos grados de pobreza. En estos lugares las personas construyen sus identidades y establecen vínculos sociales de muy diferente manera. El común denominador entre el cabecita negra, el villero, el bolita y el paragua es su condición de invasores del espacio urbano, asociada la mayoría de las veces con la pobreza, el color de su piel, los valores de la cultura latinoamericana. Si la ciudad no es su lugar, ¿dónde viven los cabecitas? La ocupación inicial de terreno en Buenos Aires que da origen a las villas se remonta a los finales de la década del 30 y se consolida en los años 40, durante los primeros gobiernos peronistas. Este proceso tiene la marca del importante movimiento migratorio de la época desde el interior rural hacia las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Tucumán o Córdoba, y en menor medida desde los países vecinos, principalmente Bolivia y Paraguay. Los nuevos habitantes de las ciudades llegan en busca de un trabajo en la incipiente industria nacional o en el Estado, también en pleno crecimiento, como empleados del sector público. En la capital federal, las villas se localizan en los barrios de Lugano, Bajo Flores, Mataderos, Retiro, Puerto Nuevo y Bajo Belgrano. Y surgen de la necesidad de vivir en un lugar relativamente cerca del trabajo. La denominación Villa de Emergencia señala el carácter transitorio con que vecinos y autoridades pensaban a aquellos asentamientos. Las villas, que aún existen, pese a ser las mismas, no reflejan la situación de aquel momento. Nacen en tierras marginales respecto del negocio inmobiliario, la belleza del paisaje
o la estrategia de planificación urbanística por parte del Estado. La espontaneidad y el desorden signan la creación de estos barrios. Las necesidades de aprovechar al máximo la ubicación de estos terrenos con respecto a los lugares de trabajo y la falta de planificación en el uso del suelo por parte de sus ocupantes traen como consecuencia el hacinamiento, una de las características de las villas que perdura a través del tiempo. Estos barrios están compuestos de gran cantidad de casillas en espacio reducido, construida con materiales precarios, sin servicios sanitarios, sin gas y sin teléfono. Cada casilla es habitada por un gran número de personas y por supuesto no cuentan ni con espacios verdes o de recreación. Si bien una importante cantidad de obreros y empleados de las grandes ciudades consiguen mudarse a otros barrios humildes, pero con casas de mejor calidad y mejor equipadas, en más de 5 décadas las villas siguen existiendo y multiplicando su población. Pero con el paso del tiempo, las características sociales se van modificando. La escuela es un lugar de reproducción de símbolos, de historias, de mitologías, de ciudadanía. En realidad, la escuela como proyecto del siglo XIX es un proyecto no educativo, sino de construcción de ciudadanos. Esa construcción de ciudadanos suponía una identidad única. El Estado-Nación, a diferencia de otros proyectos históricos y políticos, tuvo el propósito de crear una identidad única, por lo cual requería la renuncia o el desplazamiento de identidades que venían desde otras latitudes. Ser un trabajador manual asalariado con alguna calificación especial no significa lo mismo hoy que en épocas de pleno desarrollo industrial. La villa de hoy es habitada por familias de trabajadores desocupados, changarines, empleadas domésticas y vendedores ambulantes, que superan ampliamente a los trabajadores estables, obreros y empleados. Los vecinos de las villas de hoy se constituyen mucho más como excluidos de la sociedad. La sociedad tolerante es la sociedad que tiende a guetizar, no solo al llamado villero, sino que tiende a guetizar a cualquier discriminado, ¿no? Incluso se crea el prejuicio para evitar la salida del propio gueto, ¿no? Cuando hace 50 años Perón hacía viviendas y se decía que aquellos beneficiarios de los planes de urbanización, etc., levantaban los parqués para hacer asado. Sí, claro. Pero eso no es un invento argentino. Más o menos en la misma época los laboristas ingleses hacían lo mismo en Londres y decían que los habitantes, los beneficiarios de los planes urbanos de los laboristas, criaban gallinas en la bañera. Claro, nosotros le ponemos el dato folclórico nuestro, nada más. Pero el fenómeno es generalizado. La sostenida permanencia de las villas durante décadas tiene importantes consecuencias. Villa y villero son etiquetas sociales. Feos, sucios, malos, ignorantes, delincuentes, vagos, son algunos de los atributos que desde cierto fabulario colectivo se les atribuye a los vecinos de estos barrios. La villa molesta al paisaje urbano. Es una suerte de gueto de la miseria presente en el medio de la ciudad. Desde el punto de vista de los gobiernos y de los sectores más autoritarios, la villa es tal vez la representación más indeseable de la negritud, la pobreza, la miseria y el desorden. No solo porque ahí está la ilegalidad que el laberinto de pasillos ayuda a esconder y a resistir el control policial, sino porque ese conjunto informe de viviendas desmiente toda imagen de bienestar o de progreso
o de igualdad de oportunidades de las que suelen jactarse los gobernantes. La villa devuelve una imagen que lesiona los componentes de la identidad nacional. Y como si se tratara de una peste endémica, los gobiernos de esta segunda mitad del siglo han coincidido en su voluntad de erradicar a las villas de Buenos Aires. Vamos, afuera, vamos. A casa, vamos. La identidad y los vínculos sociales no se construyen ni se definen a partir de un estigma. Sin embargo, para quienes están afuera, como para quienes habitan estos barrios, vivir en la villa significa ser villero. Y con esta etiqueta cargada de prejuicios hay que lidiar todos los días. También el villero se reconoce positivamente en su condición y busca así diferenciarse del resto. Muchas veces, para los jóvenes ser villero es sinónimo de tener aguante, actitud que expresa el desprecio por la autoridad y por cierto tipo de normas. Con mucha frecuencia escuchamos, pero ¿cómo es posible que esta persona que es tan trabajadora y tan inteligente no haga nada para salir de la villa? Esta pregunta parte de ver a ese otro que vive allá, pero que mira e interpreta al mundo con los valores del acá. En la villa se aprende a vivir, a vincularse con la ciudad y se adquieren parámetros desde los cuales se representa el mundo. Salir de la villa, además de vencer las enormes dificultades económicas, implica aprender a vivir nuevamente. Tal es la distancia social con la que se configuran los ámbitos urbanos. La villa es el resultado de una acción colectiva que escapa al control individual. Y su persistencia en el tiempo no puede explicarse desde las decisiones de las personas que se mudan allí.
Si desde los años en que se inicia la industrialización del país, los sectores populares urbanos más empobrecidos se instalan en las villas, aquellos invasores que tienen la posibilidad de hacerse una vivienda por sus propios medios recurren al loteo popular. Señoras y señores, por razones de tiempo y para favorecer al estimado público que ha llegado temprano, hemos resuelto empezar este magnífico remate media hora antes de lo anunciado. Entonces empezaremos por los lotes que dan sobre la ruta norte. Lote número 1, 10 metros de frente por 15 de fondo. ¿Cuánto dan, señores? 5.000, 5.000 ha dicho el señor del sombrero. El señor del sombrero cree que puede llevarse este magnífico lote por solo 6.000. 6.000, bien, señor, pero el lote vale más. 6.100. Es la política de desarrollo urbano de los primeros gobiernos peronistas la que hace posible el loteo. Más allá de los planes de vivienda elaborados por iniciativa estatal, los barrios populares tienen origen cuando las inmobiliarias compran terreno rural, lo fraccionan y luego venden los lotes en cuotas. En los años 40 se produce un gran crecimiento poblacional en el área comprendida por el Gran Buenos Aires. Y desde entonces, hasta comienzos de la década actual, mientras la población de la capital federal se mantiene estable, se quintuplica la cantidad de habitantes del conurbano. La industrialización del país y el Estado en continuo crecimiento atrae una gran corriente migratoria con un proyecto de integración social. El Gran Buenos Aires se transforma en un cordón industrial. A muchos de los recién llegados la sociedad les da lugar como trabajadores en la ciudad y en el sistema político. Les ofrece un ingreso alto y estable comparado con el que hoy tienen. El trabajo permite el bienestar. La existencia de una serie de carreras institucionales posibilitan el progreso. La educación habilita el ascenso y la autosuperación. La familia brinda las aptitudes morales y el Estado garantiza derechos sociales. La legislación fija las condiciones para la venta en mensualidades y prácticamente no establece condiciones para el loteo, lo que hace que la tierra sea muy barata. Así se conforma un vasto grupo de trabajadores propietarios de su vivienda que, endeudados durante años, viven en situaciones de precariedad por la carencia de servicios sociales y por la situación de una casa que demanda años de trabajo extra para construirse. El mundo de estos propietarios está cargado de fluctuaciones y conflictos. Y en términos comparativos con los sectores de mejores ingresos, accede a muy poco y casi todo de menor calidad. Y si bien estos barrios populares poseen una altísima ineficiencia desde el punto de vista de la producción del hábitat, en el sentido de la casa propia, el esfuerzo personal y el logro alcanzable, poseen una enorme eficacia simbólica para la construcción de la identidad. Experiencia opuesta a la de la villa, posibilita a estos invasores la creencia en la integración y el ascenso social. Desde esta perspectiva, el villero pasa a ser un vago, un sujeto moralmente deficiente, o un fracasado, un sujeto socialmente incapaz. El villero funciona como límite, como espejo que por oposición confirma la propia identidad. Frases como acá no trabaja el que no quiere, en la Argentina se muere de hambre el que no quiere laburar, o yo tengo mi casa porque me deslomé laburando, provienen preferentemente de estos trabajadores. Son frases que expresan una situación objetiva y una manera de pensarse a sí mismo. La integración social se relaciona al ascenso, a la riqueza del país y al valor del esfuerzo personal. Entonces, si el triunfo depende del individuo, el fracaso también depende de él. Porque en realidad si uno lee nuestras democracias, sobre todo en América Latina, pero es un fenómeno mundial también, la incorporación de los distintos sectores sociales a la vida democrática fue muy lenta y todavía está inconclusa. Quiero decir, si el voto de la mujer es de la segunda mitad del siglo XX, en realidad fue anteayer
que se incorporó a más de la mitad de la población, si el voto del extranjero, que fue todo otro gran tema, el voto del que no era propietario, un gran tema del siglo XIX, son temas muy recientes de cómo se incorporan sectores a la vida democrática y por lo tanto a la ciudadanía. Entonces el discurso político fue articulando las argumentaciones de por qué algunos tenían que estar adentro y otros tenían que estar afuera, y fue modificándose a lo largo de estos siglos de esta forma. Hoy el discurso político tiene el desafío, diría yo, en este siglo XXI, de cómo puede incluir a todos los que forman parte de esta sociedad. Y sin embargo, si uno se enfrenta a los discursos políticos de hoy, son también discursos de exclusión. En 1977, la ley pone fin al loteo popular que rige el ordenamiento del territorio en la provincia de Buenos Aires y establece que no puede venderse tierra para vivienda sin infraestructura. De esta forma, se encarece el costo de producción de la tierra urbana, se reduce drásticamente la oferta y su precio sube también en forma escandalosa. El problema surge a partir de la ruptura de ese compromiso social que hizo posible el sueño de la vivienda propia, el acceso a la educación, la salud, el trabajo y un conjunto de bienes hoy impensables. Y esa ruptura se hace dramática cuando los hijos de esos trabajadores que consiguieron la vivienda propia y que transitaron durante 2 o 3 décadas un bienestar relativo, encuentran en la villa la única alternativa donde vivir. Al finalizar los años 70, la sociedad se encuentra en crisis y en plena transformación. El censo del 80 pone de manifiesto que uno de los principales componentes de esta etapa es el aumento de la pobreza, su extensión hacia sectores antes no pobres y su profundización por el crecimiento de las carencias. También el Estado disminuye la producción de urbanización y de viviendas destinadas a los más pobres como consecuencia de la crisis fiscal y de la reorientación del gasto público. Durante el periodo de la última dictadura, se da una relocalización compulsiva de los sectores de menores ingresos en la ciudad. El aumento de precio del suelo en la capital federal, la política de alquileres, el plan de erradicación de villas, la demolición masiva de viviendas para la construcción de autopistas lleva a los invasores al Gran Buenos Aires, dejando la capital federal habitada mayoritariamente por los sectores de ingresos medios y altos. En 1981, en Quilmes, en la diócesis de la Iglesia Católica bajo los auspicios del obispo Novak, surge por primera vez otra modalidad de hábitat, los asentamientos. Son ocupaciones masivas de tierra que en el caso de Buenos Aires se ubican siempre en el conurbano. En los asentamientos el terreno ocupado se halla subdividido en lotes y manzanas con sus calles perfectamente trazadas y en muchos de ellos se reservan espacios libres para distintos servicios esenciales como la escuela, el dispensario médico o el comedor popular, la sede social para la organización, el deporte y la recreación. Todas estas medidas tienden a evitar que el asentamiento se transforme en una villa, ya que estos vecinos fueron colocados en situación de pobreza igual a la de un villero. La propiedad de la tierra es un derecho socialmente reconocido y también es un derecho tener un lugar donde vivir. La situación de pobreza que viven los que optan por el asentamiento refuerza la legitimidad de la ocupación. Los asentamientos son una estrategia defensiva de los invasores ante la exclusión social. Nos hablan de un conflicto, de una lucha. Es la acción de un conjunto de personas que no quiere perder posiciones en la ciudad y en la sociedad. Algunos asentamientos se han convertido en verdaderos barrios. Y como en todos los barrios, la vivienda que se habita se vuelve un objeto de compraventa. Los vecinos más pobres, luego de años de luchar por su propiedad, se mudan a barrios más humildes. De esta manera, el asentamiento se ve atravesado por la misma fuerza centrífuga que expulsa lejos a los más débiles
como cualquier otro sector de la sociedad. La exclusión respecto de la vivienda significa mucho más que no contar con 4 paredes y un techo. Es la imposibilidad de acceder al hábitat y a la propiedad como sustento jurídico y simbólico, como muro de contención frente a la inseguridad social. Es quedar afuera de las condiciones de vida que posibilitan el progreso. Es la exclusión al espacio propio como elemento indispensable en la construcción de la identidad. A partir de la década del 60 e incrementándose durante los 90, se acentúa la tendencia a recibir en nuestro país una migración aluvional proveniente de Bolivia, Perú y Paraguay. Van a vivir a los mismos barrios que habitan los argentinos pobres. Toman el tren o los colectivos en las mismas estaciones. La historia que los reúne es que están invadiendo un espacio que fue concebido para otros. Ante su presencia, los habitantes de la ciudad solemos reaccionar con desconfianza, miedo, intolerancia y violencia, haciéndoles sentir que son invasores. Son muchos los que viajan para Capital. Entonces acá cuando para el tren en Espeleta, en Quilmes y Berazategui, se vacía el tren, porque baja gente de todas las comunidades, peruanas, bolivianas, paraguayas, y empiezan a decir, pero se burlan contra bolivianos, les dicen, ya llegamos a Cochabamba, La Paz. Creo que un guarda de boletero no puede dar el ejemplo a los demás, burlarse ellos y decir eso. Entonces, ¿los demás qué? Los demás se burlan de la gente que está ahí también. Por eso la política de la lengua fue una gran política de todos los estados nacionales, crear la lengua única. Cada vez que se hizo esto en el mundo, no solamente en nuestro país, se hizo por aplastamiento de otras lenguas, de otras identidades, de otras historias, de otras tradiciones, de otras mitologías también. La forma en la cual se construye en América la identidad es también por el desplazamiento básico de quienes vivían acá antes de la conquista. Los grandes desplazados en América Latina fueron las poblaciones aborígenes, los autóctonos, los indígenas, lo que deberíamos llamar las poblaciones originarias de este continente. Esas se aplastaron. En realidad, en 4 o 5 siglos desaparecieron cientos de lenguas, pueblos enteros, tradiciones, historias, mitologías, identidades. Y ahí se construye esta identidad que es la del Estado Nacional. Y no solo él, los demás, los que lo rodeaban, no puedo entender que nadie se metió a decir no, basta, o no lo hagas, o darle un asiento, porque nadie le dio ni siquiera un asiento a una señora que llevó un bebé en brazos. En todo ese trayecto, les digo, me dice, nadie le dio un asiento. Los invasores son una representación que infunde temor. La mayoría de las veces asociados a la pobreza, se vuelven reflejo de lo que no queremos ser. Y los expulsamos con la ilusión de que si no los vemos, no existen. Que se insultaban o se decían, uno le insultaba, primero empezaban a hablar de los bolivianos, que para qué vienen a sacarnos el trabajo, que por qué no se van a su país. Otros les defendían, porque había gente que defendía o decía, pará, que es una señora que tiene una criatura, y el otro le decían que sos una antipatria, que te metés, que los defendés y cosas. Insultos así.
Y ella seguía caminando. Para mí me quedó en la cabeza, cuando pasó lo de mi cuñada, dije, discriminar es matar. No es solo insultar, sino que lo matás moralmente, físicamente. Ya odiar a una persona que no te guste, ya lo estás matando. Porque ellos también se sienten mal, no quieren salir, o no saben cómo vestirse, o qué hacer, o cómo cambiar, para tratar de caerle bien al otro. Y no es así, porque uno nace como es. Nadie puede decir que porque vos sos morocho no te van a querer o no puedes caminar por ahí porque... Puede pasarse. No se puede. Atrás. Ya me tengo por atrás y corres un poquito. Josué Alejandro Torres. Y yo un mes antes lo habíamos bautizado y yo era la madrina. Era mi primera hija. Como en todo acto de discriminación, ubicamos al otro diferente en el extremo opuesto al nuestro. Si hay invasores, hay invadidos. Así, al polarizarnos, convertimos a ese otro en enemigo. De todos modos, la convivencia con la violencia es un tema de todas las sociedades, de todas las épocas. La cultura y sobre todo las sociedades contemporáneas han tenido el mito de que la democracia y la cultura democrática puede disolver esa violencia y transformarlo en algo que el sistema político o la sociedad lo procese y lo integre. Yo creo que en el mundo hay demasiados ejemplos para hoy ser pesimistas respecto a la capacidad que tienen estas democracias nuestras, estos sistemas políticos nuestros, de integrar. Más bien el mundo se presenta como el mundo de los seguros versus el mundo de los que amenazan. Y estos que amenazan pueden amenazar por religión, por valores, por ideologías políticas, por ser los que dentro de una sociedad no se integraron, o sea, por excluidos o por pobres. El enfrentamiento de valores culturales se da todos los días en nuestra vida. Y en aquellas confrontaciones, tal vez,
esos otros nos recuerdan que somos herederos de aquellos otros invasores, representantes de una cultura europea que históricamente ha tratado de imponerse a la cultura latinoamericana. Y cuando ellos entran a los espacios que por considerar nuestros les negamos, se reactiva un temor oculto que viene de lejos. Miedo que surge de la creencia de que esas personas a las que consideramos invasores, si tuvieran la oportunidad, se comportarían con los habitantes de la ciudad del mismo modo que los habitantes de la ciudad se comportaron con ellos. Como hemos visto en estos dos capítulos, en tanto sigamos resolviendo los conflictos que la convivencia social genera en términos de víctimas y victimarios, inexorablemente el otro llega a convertirse en otro para la muerte. Podrán cambiar las formas en que se dan estos enfrentamientos, pero el desafío es siempre el mismo: ser capaces de lograr la aceptación recíproca de los diferentes. Y tal vez, desde esa mirada, desde esa voluntad, podamos ejercitarnos en ver al otro como el otro yo.